que son la sumatoria de fuerzas igualadas a cero y la sumatoria de momentos. Lo único que aquí, como es en 3 dimensiones, vamos a tener para las fuerzas sumatoria de fuerzas en los 3 ejes. En eje igual a 0, para el eje igual a 0 y sumatoria de momentos fuerzas a lo largo del eje. ¿Okay? Luego vamos a tener que calcular la sumatoria de momentos con respecto a un punto determinado. En este caso, el momento, como vamos a trabajar en forma vectorial, vamos a poder tener sumatorias de momentos en X igualado a 0, sumatorias de momentos en Y igual a 0 y sumatorias de momentos en Z igual a 0. ¿Okay? En este caso, igual que en el ejercicio de 2 dimensiones, los momentos se calculan con respecto, hagan silencio, los momentos se van a calcular con respecto al punto donde estén ubicados los soportes. Y si hay más de un soporte, la sumatoria de momentos se establece en función del punto donde está el soporte que genera, según la tabla, la mayor cantidad de reacciones. ¿Okay? Bien, en este caso, como estamos en 3 dimensiones, los cálculos del momento se deben hacer en forma vectorial. La fórmula para el cálculo vectorial del momento es: el momento va a ser igual a un vector de posición que multiplica vectorialmente a un vector de fuerza. ¿Okay? En esta fórmula, el vector de posición, que es R, hace las veces de lo que era en momento en forma escalar las distancias. ¿Okay? Entonces, en este caso, esto lo vamos a llamar vector de posición. Y esto va a ser el vector de la fuerza. Okay. ¿Cómo calculamos los vectores de las fuerzas? Como lo hemos venido trabajando en las clases anteriores. Podemos tener fuerzas que sean colineales a un eje, paralelas a un eje, fuerzas que estén en un plano específico o fuerzas cuyas líneas de acción sean conocidas. ¿Okay? Eso en cuanto a las fuerzas. Lo nuevo en este caso es el cálculo del vector de posición. El vector de posición se obtiene a partir de las restas de las coordenadas de los dos puntos que involucren ese vector de posición. Entonces, fíjense algo. El vector de posición, si nosotros esto es una suposición, ya en el ejercicio lo vamos a ver. Vamos a suponer que el momento sea con respecto al punto A. Y la fuerza tenga una línea de acción, vamos a llamarla BC. La teoría dice que gráficamente el vector de posición va a ir desde el punto donde vas a calcular el momento hasta cualquier punto conocido de la línea de acción de la fuerza. Cuando yo digo que hacia un punto conocido de la línea de acción de esa fuerza, es que esas coordenadas se puedan identificar en el gráfico. ¿Okay? Si no hay manera de cómo identificar una coordenada de uno de estos dos puntos, ese punto no se puede utilizar para el vector de posición. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en relación a ese vector es que él obligatoriamente en el gráfico va a partir del punto donde les piden el momento. En este caso, los momentos se calculan con respecto a los puntos donde están los soportes. ¿Ok? Eso sí lo indica el ejercicio, dónde están los soportes. Si solamente tenemos un soporte, pues el momento será con respecto a ese punto. Si se tienen más de uno, van a ser con respecto al que genere más reacción. Ahora bien, si de la línea de acción de la fuerza yo conozco, en dado caso, los dos puntos, yo voy a decir que para esta fuerza puedo tener dos vectores de posición. El vector de posición, uno de los puntos que él involucra es el punto con respecto al cual se va a calcular el momento. Vamos a suponer que nos hayan dicho que el momento lo vamos a calcular con respecto a un punto A. Entonces, este
El otro punto de esos vectores tiene que ser uno de los puntos de la línea de acción de la fuerza. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo B y aquí tengo C. Y esos serían los dos vectores de posición que yo puedo tener para esa fuerza. Para resolver el ejercicio, yo escojo si con este o con este. ¿Ok? ¿Cómo pueden ser gráficamente sus vectores de posición? Uno, que sean colineales a un eje o que sean paralelos a un eje. ¿Qué sucede cuando un vector tiene esa característica? ¿Cuántos componentes va a tener? Si un vector es colineal a un eje, ¿cuántos componentes tiene? Una, ¿verdad? Entonces, si mi vector de posición es colineal a un eje o paralelo a un eje, él tendrá componentes solamente en ese eje. Ahora bien, si el vector no es ni colineal ni paralelo, yo tengo que calcular sus componentes a partir de las restas de sus puntos. Entonces, si yo digo, vamos a suponer que este vector es AB, yo voy a tener un valor en X que lo voy a llamar X2 menos X1 en Y más Y2 menos Y1 más Z2 menos Z1. ¿Esa es en el espacio-tiempo? Sí, en el espacio. Entonces, cuando el vector no es ni colineal ni paralelo a un eje, lo voy a calcular sus componentes con esta fórmula. ¿Quién es el punto 1 para el vector de posición? Siempre va a ser el punto con respecto al cual van a calcular el momento. Ese siempre va a ser el punto 1. Y el punto 2, el punto que ustedes escojan de la línea de acción de la fuerza. Entonces van a restar el punto 2 menos el punto 1. Esto lo vamos a ver con el ejercicio. ¿Okay? Es la fórmula que quiero que vean. Ok. Algo importante. Ustedes recuerdan que cuando la fuerza tiene su línea de acción, para expresarla como vector decimos que la fuerza va a ser igual a su magnitud por el vector unitario. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando conocemos el punto desde donde ella parte y hacia dónde va. La manera de expresarla como un vector es a través de esta forma. Si yo digo que mi fuerza es BC, sigo con el ejemplo que tengo aquí. Mi fuerza BC, esto va a ser BC y esto va a ser BC. Para este vector unitario yo voy a tener que tener un vector BC y una magnitud de ese vector. ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso ya lo saben calcular, ya lo hemos visto. Algo que deben tener muy presente. Los vectores de posición que se utilizan para calcular los momentos que generan la fuerza nunca pueden ser iguales a los vectores de la línea de acción de la fuerza. ¿Okay? Es decir, si esta es mi fuerza, el vector de línea que yo calculo aquí se llama BC, porque esa es la línea de acción de la fuerza. Este vector de línea yo no lo puedo tomar como vector de posición para calcular el momento que genera esta fuerza con respecto al punto. ¿Por qué? Esto es de la línea de acción de la fuerza. En este caso me dijeron que la fuerza estaba en la línea BC. El momento o el vector de posición con el que yo voy a calcular el momento involucra un punto de la fuerza y el punto donde les piden el momento. Es decir, que aquí no pueden estar B y C, porque estoy dejando por fuera el punto con respecto al cual voy a calcular el momento. Entonces, por eso, el vector de posición nunca debe coincidir con el vector de la línea de acción de la fuerza. Porque eso es un error que por lo general cometen en los exámenes. Utilizan el vector de la línea de acción de la fuerza como vector de posición y eso no es así. Porque si yo utilizo el vector de línea, aquí solamente estoy tomando A y C, según el ejemplo, que es la línea de acción de la fuerza. ¿Y dónde está el punto A, que es con respecto al que yo voy a calcular el momento?